Las 7:37. Saludamos a la doctora Caroline Ávila. Ella es académica, experta en comunicación política. Caroline, bienvenida. Vamos a ingresar a una semana realmente compleja, crítica para Ecuador, en la cual se definirá en buena parte temas económicos que incidirán en todos los niveles de los ecuatorianos. Y paralelamente, en muy pocos días, el Consejo Nacional Electoral debe hacer ya un llamado a las elecciones del 2025, por lo que los temas políticos resultan cruciales. Una gran inquietud que existe es sobre en cuanto a lo que se decida finalmente por parte de la Asamblea y del Ejecutivo y cómo afectará esto en el panorama político. Quisiéramos conocer su visión. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Gracias por la invitación. Como usted muy bien ha reseñado, al menos estos dos temas estarían en la mesa, siempre y cuando también el eje seguridad siga manteniéndose bajo un mínimo de control, ¿no? Y además, dependiendo también de la agenda de cada localidad, porque con la proximidad de los carnavales o sobre todo con la proximidad de una suerte de necesaria restauración de la dinámica productiva, social, turística, que siempre un estado de excepción pone como limitante, ¿no es cierto? También podría ser considerado, por ejemplo, ya se había hablado de la espera o de la postergación de la fiesta de las flores, del Festival de Flores y Frutas en Ambato y los problemas que eso puede seguir causando en la productividad, en el turismo de esa población en particular, ¿no? Ayer escuchábamos a Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, haciendo una referencia precisamente a la posibilidad que cada municipalidad y cada lugar opere, ¿no es cierto?, autorice las actividades que de tipo turístico y festivo se estén organizando en atención al feriado, y claro, con la dinámica y la corresponsabilidad que eso implica, perdón, el hecho de poder autorizar este tipo de espacios. En fin, es parte de una problemática bastante más compleja que solamente poner militares en las calles. Yo creo que eso es como con lo que primero que queremos salir, porque poco a poco la población está tomando una conciencia, una preocupación, una narrativa que, aunque ha estado en menor intensidad que obviamente el shock que recibimos en la primera semana de enero, con lo que, sobre todo con las imágenes de TC Televisión y en el caso, por ejemplo, de Cuenca, hechos que en la historia cuencana no se recuerdan mucho, como son este tipo de bombas, autos, bombas, qué sé yo, bombas panfletarias, en fin, y además en simultáneo, nos puso a todos los ecuatorianos en una alerta, al punto que vemos a los militares en las calles o por último haciendo sus actividades cerca de las cárceles y encontramos algo de tranquilidad. Como nos encanta, somos muy generosos los ecuatorianos y ecuatorianas, entonces inmediatamente premiamos ese tipo de gestos. Se explica muy bien los números que usted menciona sobre esa primera línea, pero no es la única. Hay un 43% de la población, a propósito de los números de Comunicaliza, que reconocen este esfuerzo tanto del gobierno como de los partidos políticos. Por eso también la Asamblea se beneficia de estos números interesantes que los expuso usted, que están de acuerdo con esta idea de los partidos de aliarse o al menos de encontrarse en una mesa de discusión y poder de manera conjunta llegar a algún tipo de solución. Eso ha reconocido la población. Por lo tanto, coincidiendo con los analistas que usted refirió, el hecho de polarizar más la conversación no ayuda. El sarcasmo que utiliza el presidente Noboa tiene además un objetivo específico en un segmento de la población que ha sido muy de él y que además permite este tipo de difusión, por ejemplo, en TikTok. Millones de viewers tuvo esa entrevista con Ecoavisa, con una sección que estuvo claramente guionizada para que pueda tener ese tipo de difusión. Eso, por ejemplo, podría tener algún riesgo sobre la posibilidad de polarizar en un escenario en que la población ecuatoriana, al menos este grupo que le menciono, ya no desea ese camino. De ahí que el contexto electoral cuestiona y mucho las plataformas con las cuales los posibles candidatos y candidatas se vayan a lanzar en estos próximos meses. Primero porque tienen un contendor que por el momento tiene alta favorabilidad. Habrá que ver cómo se comportan los números en
en lo posterior, y en segundo lugar porque hay una población que está cansada de esta hiperpolarización que ha sido fuertemente cuestionada también. Ahora inquieta mucho cómo se darán las cosas. El próximo martes se reunirá la Asamblea Nacional, ha sido convocada para tratar este tercer decreto económico urgente del presidente, que se vence en su plazo el día lunes 12 de febrero, día de carnaval. Y usted ha hecho alusión también a los temas del carnaval. Los carnavalazos no han sido extraños en la historia política de Ecuador. Quizá el más clásico, y que los recordamos quienes tenemos ya alguna edad, el 15 de febrero de 1972, cuando el general Guillermo Rodríguez Lara amaneció en ese día, 15 de febrero, como presidente dictador de Ecuador. El día lunes 12, si es que no hay acuerdos en la próxima semana, podría entrar este decreto económico urgente por el Ministerio de la Ley. Nos preguntamos si habrá sorpresas de ese tipo. Creo que la Asamblea tiene en este momento la pelota ahí en su cancha, pero habrá que ver si es que nos la entrega ponchada, porque el que pase por el Ministerio de la Ley no sería para nada un triunfo del legislador. Y esto más bien tendrían probablemente la posibilidad de la población ecuatoriana de sentirse decepcionada de un trabajo que no estuvo en función de los intereses y las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo importante aquí para la Asamblea, para el legislador, es saber qué postura debe tener. Porque hay estos dos relatos, ¿no? Por un lado está el tema de la seguridad y el incremento en $1.300 millones, así lo ha dicho el presidente Noboa, a los militares, a las Fuerzas Armadas, y en $600 millones a la fuerza pública, a la policía. Y para eso están, de alguna manera, destinados estos fondos extras, diremos, a partir del cobro del impuesto al IVA, al valor agregado. Y claro, el cuestionamiento que todo ecuatoriano y ecuatoriana se hace, cómo se implementan, cómo se ejecutan esos rubros, cuál es el nivel de transparencia que se nos ofrece el momento que ese tipo de sacrificios se le está haciendo a la población. A mí me llama mucho la atención, querido Gustavo, que a la par que se exigen estos incrementos, se ha reducido en $88 millones el presupuesto en educación superior. Y algunas de las voces que responden a estos reclamos dicen es que las universidades no transparentan sus gastos. Son $88 millones y los ecuatorianos y ecuatorianas estamos pendientes de esa transparencia, sí, de esa buena administración. De ese buen uso. De este tema, por favor, Caroline, porque el día de ayer recibimos una información que venía justamente desde la Universidad de Cuenca. Se citaba a la rectora de este centro de estudio en el sentido de que se había desistido de ese recorte para las universidades y que este sería sustancialmente menor, del orden de unos 3 millones. ¿Qué es lo que hay en concreto sobre esto, ya que usted lo ha tocado? Estoy segura que usted debe estar hablando, o sea, no se trata del monto mayor, sino se trata de cuánto se distribuye a cada universidad. Y yo no me refiero tanto a si se limita o no a las universidades, que me parece que el momento en que se merme, así sea 3 millones, sigue siendo una constante en los recortes que desde el 2019 se están recibiendo, sino a la exigencia de transparencia. A las universidades se les exige transparencia, se les penaliza cuando no han sido eficientes, pero no se exige lo mismo a Fuerzas Armadas, no se exige lo mismo a la policía. El discurso de la ciudadanía es otro. Entonces, ¿por qué vamos a entregar 1.300 millones a Fuerzas Armadas, que ya tiene un presupuesto regular y que es uno de los más altos a nivel de la región, sin pedirles nada a cambio? Se pone en la Secretaría, en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, una iniciativa de veeduría ciudadana y se rechaza. Entonces, ese tipo de discurso en el que la transparencia es exigida a unos y no a otros, a mí me llama poderosamente la atención. Es importante que la población se mantenga alerta, pero no solo en uno, sino en todos los niveles.
Me alegra mucho si es que el resultado, que no ha sido publicitado, el resultado de las presiones de las universidades, de las presiones de los estudiantes. Hace poco escuchaba a uno de los presidentes de las asociaciones estudiantiles universitarias exigiéndole al gobierno también precisamente la necesidad de dar más presupuesto, que, insisto, viene siendo recortado desde el 2019 de manera consecutiva. Me alegraría mucho si es que no se redujera tanto. Sin embargo, no alcanza para dar una perspectiva distinta sobre cómo afrontar esta solución, que no es solamente poner militares en las calles, que no es solamente decir estamos en guerra porque vivimos en guerra desde Guillermo Lasso, que declaró la guerra, sino que necesitamos un arreglo mucho más amplio, con diferentes aristas, entre ellas la social, la educativa, la cultural. De eso, precisamente, hablando de la Universidad de Cuenca, se trató el día jueves pasado con la participación, por ejemplo, de uno de los investigadores que más trayectoria tiene sobre cárceles ecuatorianas, que es Jorge Núñez, y que ya hizo público, Jorge, de Caleidos, del grupo de investigación de la Universidad de Cuenca, la forma como se estaban administrando las cárceles, la manera como prácticamente el Estado estaba reclutando gente para las distintas bandas, porque cada una de ellas estaba a cargo de o un pabellón o una cárcel entera. Por ejemplo, el día de ayer los cuencanos y cuencanas escuchamos helicópteros y todo, y fuimos notificados a partir de las redes sociales cómo el movimiento desde los militares y la seguridad se estaba dando en la cárcel de Turi, y al parecer, no que nos informe el Estado, nos informa, en este caso creo que fue el alcalde, hay una suerte de traslados de personas privadas de la libertad de alta peligrosidad. Si es que están saliendo de Turi hacia una cárcel de alta seguridad, pues eso siempre será celebrado. Bien. Y es importante que el control de la cárcel sea recuperado, pero que se sostenga antes de pedirle más plata al pueblo. Es decir, tras esta digresión sobre cárceles, universidades, que tienen que ver de alguna manera con tamaño del Estado y los diferentes juicios de valor que se hacen, volvamos al tema de la Asamblea. ¿Qué grado de confianza tiene usted en cuanto a que el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, actúen con honestidad política, teniendo en la mira el beneficio real de Ecuador, de los ecuatorianos, y no exclusivamente a sus electorados? La posición oficial de estos dos partidos, que hacen mayoría con ADN, es no aprobar nuevos impuestos al país, menos aceptar un incremento de un punto del IVA, y comparten aparentemente con el gobierno esa idea de no permitir amenazas de que el proyecto pueda ser archivado en segundo debate y dejar abierta la posibilidad de una aprobación tácita del IVA. ¿Cómo ve usted la posible actuación de estos dos partidos que han dado mucho que hablar en la historia reciente de Ecuador por sus actuaciones legislativas? Me parece interesante que hicieron pública, y luego Jaime Nebot también hace un par de días atrás, la alta aprobación de Henry Kronfeld, ¿no? Y a su vez la respuesta que ha dado la Asamblea con el trabajo que ha tenido en estos primeros meses. Lo hace en el plano de alguna manera darle un apoyo público, apoyo político también, pero desde lo público, a esta institución que tiene días complejos, ¿no es cierto?, en estas próximas semanas. A su vez, indistinto del proceso electoral que está en cuestión y que estaría convocado ya mismo, también es verdad que los políticos requieren coherencia con sus plataformas y con sus posturas. Ambas tiendas políticas han dicho que no más impuestos. También ambas tiendas políticas han planteado propuestas alternativas al incremento del IVA. Habrá que ver, sobre todo si es que no se aprueba el informe de mayoría, qué pasa con esos dos informes de minoría, que entiendo han sido presentados, a no ser que haya habido algún cambio. Y en ese contexto, el escenario todavía está abierto y con opciones en esa cancha, pero aunque, digamos, ya dijo el presidente Noboa que va a hacer uso del veto. Dependiendo de qué le manda la Asamblea, él va a hacer uso del veto. Yo creo que hay una alternativa para la Asamblea.
de presentar una propuesta que genere ingresos para el Estado sin necesariamente afectar el bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas. Si eso resulta ser presentado así en una narrativa en el que la Asamblea le responde al pueblo, por decirlo de alguna manera, la pelota pasa a la cancha del Ejecutivo, a ver hasta qué punto el Ejecutivo termina siendo el sancionador final de este impuesto incrementado, que es además, como sabemos, un impuesto generalizado. ¿Cómo vio usted, cómo vio usted, Caroline, esa advertencia, esas admoniciones catastróficas de Cordes sobre un posible colapso del Estado en caso de que no se tomen no solamente la elevación del IVA, la focalización de los subsidios, sino una gama enorme de medidas económicas? Muy oportunas, sobre todo para quienes en el caso del gobierno están necesitando ese tipo de narrativa que se active para que exista mayor presión, ya no solamente desde la presidencia, que hasta ese momento era la única vocería sobre el IVA, sino también otras instancias, como es el caso, el sector productivo ya se pronunció, dijo que estaba a favor y le hacía falta, por ejemplo, esta área más académica, que es hasta cierto punto el posicionamiento que tiene Cordes, más investigativa, y que se pronuncie también. Esto lo han logrado, pero es porque el gobierno necesitaba diversificar esa vocería. La misma Joyce de Ginata, en fin, hemos comenzado a escuchar otras voces que no sea solo Daniel Noboa. Sin embargo, habrá que ver si le alcanza esa fuerte presión que están generando. Es la publicidad gubernamental diciendo presionen a su asambleísta. Eso es Daniel Noboa haciendo esto, que es una estrategia muy gringa, ¿no? El going public, pero es presione usted a su asambleísta. Esto acá es una narrativa que no siempre se ha visto. La otra es la de otros sectores, que no sea solo el gubernamental, que se han ido involucrando en estos últimos días. Y por supuesto, el hecho de la alta popularidad del presidente. Es difícil que los asambleístas se traten de colocar en contra de esta triada, a no ser, insisto, que tengan como narrativa final de entrega de documento. Aquí está, presidente, el proyecto de ley que le estamos enviando, un proyecto de ley que asegure, o que así se comente al menos, que asegure el financiamiento que está pidiendo el presidente, que asegure el pronto pago de las deudas y de las complicaciones económicas que tiene en este momento la cuenta fiscal, y a su vez que no lastime el bolsillo del pueblo. Lo contrario implicaría, ya sea, por ejemplo, el silencio, el desacuerdo, el que pase por el Ministerio de Ley, la irresponsabilidad de la clase política de no haberlo tratado, en una suerte de lavada de manos. Y eso podría ser penalizado de manera peligrosa. Así que Cronfle está en una condición bastante compleja para estos días. Bien, históricamente se ha estado recordando en estos días, sobre todo en las redes sociales, qué nos ha llevado aquí. Se menciona por allí ese crecimiento gigantesco del Estado, de un presupuesto del orden de 10.000, 12.000 millones de dólares al año a inicios de la Revolución Ciudadana, los actuales niveles de presupuestos de 35, 36 mil millones. Temas de deuda externa que prácticamente se ha triplicado, los compromisos de deudas de Ecuador. Y por allí aparecen estas otras opciones, quizá un tanto más equilibradas en la Asamblea. Nos referimos a grupos como la gente de Construyo, gente buena, los legisladores que se encuentran un tanto dispersos al momento, pero que señalan que bajo ciertas condiciones eventualmente apoyarían al proyecto económico urgente, pero exigen reducción del tamaño del Estado, exigen focalización en el subsidio a los combustibles, exigen la venta de empresas públicas y otras acciones que debería tomar el gobierno para morigerar el gasto público. Y un poco en esa misma conversación llama poderosamente la atención que tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso han hecho, o al menos así han comunicado, esfuerzos por reducir el tamaño del Estado, y resulta que al menos en nómina se había incrementado, ¿no? Y que incluso a pesar de desmantelar el aparato, por ejemplo, en el caso de Lenín Moreno, de seguridad y justicia que desde el Estado se había articulado,
no redujo la nómina, no redujo el gasto, salvo la pandemia, que obviamente obedece a otro tipo de circunstancias. El final de las funciones de Lenín Moreno no precisamente muestran una reducción del Estado, que era como esta consigna enorme y esta fuerte presión, además de un sector específico de la población. Y de Lazo Lo mismo se dice en la pasó misma durante línea años con Guillermo Lazo. que el rol de ¿Perdón? pagos del Estado con Guillermo Lazo se elevó a unos 1.300 millones de dólares anuales. Claro, eso se explica además, ¿no? Porque tiene una necesaria, un cumplimiento que fue un regalito que le dejó Lenín Moreno. En los últimos días, Lenín Moreno decidió el incremento de los sueldos de los docentes, del magisterio, y eso le tocó, porque obligatoriamente, además sanción de la Corte Constitucional, cumplir y ejecutar a Guillermo Lazo. El Alberto Acosta, hijo, Acosta Burneo, hizo un análisis sobre el tema de los suelditos a propósito de la preocupación que ya manifestó en finanzas el ministro Vega, que no iba a alcanzar a pagar, ¿no es cierto? Decía, veamos cómo está compuesto esto de los suelditos y la carga salarial que tienen, de nuevo, ciertos sectores que son los que más tienen, están los militares, están los docentes, están los policías, y luego está el resto de este famoso Estado obeso del que tanto se queja la gente, ¿no es cierto? Y es muy complejo porque entre las aristas que ponía Alberto Acosta, decía él, es no solamente que hay una fuerte masa salarial, pero en además sectores en donde no se debe reducir, sino que además el nivel de ingreso de un empleado público es mucho más alto que en el sector privado, y esto incrementa, por supuesto, toda la masa salarial, no solamente, no se soluciona entonces, querido Gustavo, reduciendo o fusionando 19 secretarías, esos que no llegan, creo, ni a 100 millones en cuanto a la carga salarial, no se compara con el gran peso que existe y con la problemática y la brecha enorme que hay, y es más, se perjudicaría porque las liquidaciones, las indemnizaciones encarecerían mucho este tipo de ejercicios. Entonces, el punto es, no se trata solamente de decir en una narrativa hay que reducir al Estado, sino de tener una hoja de ruta consciente sobre, por ejemplo, la incidencia de ese Estado en el aparato productivo, esa masa salarial en el aparato productivo, tener una mejor distribución de esos recursos. Y algunas de esas decisiones se han tomado. Por ejemplo, no más contrataciones. Salen uno, no viene otro. Pero claro, una cosa es lo que se dice. A eso también le escuchamos a Guillermo Lazo. A eso también le escuchamos a Lenín Moreno y resulta que se habían incrementado esa nómina de sueldos y salarios. Entonces sí es como un poco difícil en ese contexto el discurso del Estado obeso seguirles creyendo, en primer lugar, y no nos entregan alternativas, porque así como está obeso el Estado, el momento que lo comienzan a trasquilar, diremos así, lo inmediatamente que sucede es que, por ejemplo, ARSA está al 45% de operatividad porque están sin presupuesto, con equipos dañados. Y mire cómo ahora se hizo noticia el plomo en ciertos alimentos. Eso es trabajo de ARSA. Si seguimos desmantelando las instituciones públicas, que son las encargadas de velar, por ejemplo, por la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿cómo vamos luego a atender ese tipo de huecos que comienzan a dejar un Estado que no es tratado con inteligencia, con cuidado, cuando entendiendo que está obeso? Obviamente hay que ser mucho más estratégicos en el momento de abordar esta arista en particular. Bien, el tiempo se nos va agotando, Caroline, pero una última reflexión y análisis. Usualmente, cuando el ciudadano común ve estas discusiones, ve un poco los toros de lejos hasta que se toman las decisiones y lo siente en carne propia, un impuesto, una tasa, menos dinero para poder gastar. Lo cierto es que sea por el Ministerio de la Ley, sea por aprobación de la Asamblea, sea por decisiones del Ejecutivo, nos viene un paquetazo. Y habrá que ver qué efectos tiene la aprobación de lo que se apruebe en cuanto a popularidad del gobierno y de quienes han sido copartícipes de estas decisiones. Hay una serie de impuestos, además,
que ya están vigentes, mucha gente no se ha percatado. El día de ayer hablábamos con un experto tributario a quien se le había pasado este tema del 1% de impuesto a la matriculación de los vehículos, que está aprobada ya con la ley energética, un impuesto que en otros tiempos hubiese llevado a gente a las calles. $100 por la valoración equivalente de cada $10,000 de un vehículo nos va a tocar pagar. Aprobada en la ley, falta solamente la reglamentación. Una vez que se culmine con todo este proceso de análisis y aprobación, realmente vamos a tener mucho que absorber como golpe económico para los ecuatorianos, producto, sí, hay que decirlo, de todas estas décadas de dispendio, irresponsabilidad y corrupción. Creo que ahí, por ejemplo, hay un relato, ¿no?, que ha ido calando ya Creo que ese puede ser un relato que al gobierno le puede ser funcional, porque al final del día, ya sea como usted lo dijo, por veto, por las razones que fuera, el 12 de febrero vamos a terminar gastando más por culpa del IVA, ¿no? Y eso es algo que va a pasar. Entonces, cuando el ecuatoriano es consciente de esa gran necesidad, sin poder echarle la culpa al actual gobierno, es posible que al menos unos primeros días el gobierno pueda tener algo de colchón de contención. Pero si en el inmediato plazo no se mantiene control de cárceles, control de delincuencia e inseguridad, baja incidencia en asaltos y sobre todo muertes violentas, que es el indicador que más preocupaba al país, ¿no es cierto? Si logra seguir manteniendo, ojalá, ¿no es cierto?, niveles de turismo que puedan ser sensibles a una población que, sobre todo en ese sector, se ha visto fuertemente afectado, es posible que consiga los meses suficientes y el oxígeno suficiente el presidente Noboa como para alcanzar a noviembre al proceso ya electoral, diremos, propiamente dicho. Si no lo logra, entonces la oposición o los candidatos que ya comienzan a escucharse podrían tener algún tipo de relato político con el cual intervenir. De entrada, entender que no se trataba solo de poner militares a las calles, sino de analizar toda la complejidad que tiene en este momento el Ecuador en el marco del incremento delincuencial, que no es únicamente más armas o más cámaras. Ese relato belicista que nos han instalado a partir del shock de los primeros días de enero tiene que comenzar a bajar, y entonces estos reemplazos que el presidente comience a hacer van a ser parte de su agenda y le van al final del día a pasar cuentas en un futuro proceso electoral. Veamos qué pasa en los próximos días. Días de expectativa se vienen. Muchísimas gracias a Caroline por habernos acompañado. Muy amable. Declaraciones de Caroline Ávila, académica de la Universidad de La Suaya, experta en comunicación política.